Aló, ahí sí. Ya, muchas gracias. Ya. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana en el Señor y que todos estén bien, tanto espiritual, emocional como físicamente. Vamos a orar primero, a presentarnos delante de la presencia del Señor. Cierren sus ojitos. Padre Santo, maravilloso, precioso, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que haces cada día, cada momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento porque podemos estar delante de ti, Señor. Usted conoce nuestra vida, nuestro corazón, usted lo sabe todo, sabe cómo hemos llegado a este lugar, Señor. Usted sabe de qué tenemos necesidad, Señor, y le pedimos en el nombre de Jesús que usted sea obrando en cada corazón, en cada vida. Yo me presento delante de usted, Padre. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas, pecados, errores que hayamos cometido, Señor, delante de usted. Ayúdenos, Señor, fortalézcanos en esta mañana, Señor, que su palabra sea hecha vida en nuestras vidas por sobre todas las cosas, Padre. Y le pido a usted, Señor, que tome el control de esta lección, Padre. Usted es el maestro por excelencia. Yo me escondo detrás de usted, Señor, para que usted sea visto, oído. Ministrenos, Señor. Espíritu Santo, ministrenos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy día nos toca una lección bien importante. Vamos a hablar sobre todo de la Biblia. ¿Qué pensamiento, qué creencia tiene usted referente a la Biblia? Amén. Dice, voy a leer en la introducción. Dice que nuestra educación a menudo influye en nuestras perspectivas, en nuestras decisiones, en todo influye, ¿verdad? Nuestra educación que hemos tenido desde la niñez hasta ahora, nuestros estudios, todo. Estudios me refiero a lo secular y también ahora en el terreno espiritual, ahora que nosotros conocemos a Dios. Para algunos, la Biblia es un libro de gran tamaño que permanece allí llena de polvo en una mesita. Para otros, es solo un libro de buenas costumbres, de sugerencias y aún peor, de leyes anticuadas para algunos, destinadas a impedir la diversión. Pero la verdad es que la Biblia es viva. Es la palabra viva de Dios, ¿ya? Dice que a través de la Biblia Dios habla a aquellos que la escuchan y proporciona una guía y corrección. ¿Le ha pasado a usted, ahora que conoce a Dios, que esta palabra le proporciona guía cuando necesita alguna dirección en cuanto a lo que está viviendo o a lo que necesita? Es una guía para tomar buenas decisiones. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Ella nos redarguye, ella nos enseña, ella nos guía, ella nos proporciona la dirección correcta a tomar. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Alguien que me lea 2 de Timoteo 3:16, por favor. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿La tiene alguien? ¿Sí? ¿Usted? Ya. Sí, 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén.
¿Se da cuenta? A través de esta palabra el Señor nos enseña. Dice que la palabra nos redarguye, la palabra nos exhorta, nos enseña, nos corrige, como estábamos hablando en delante. A veces la Biblia nos da esperanza y aliento y también tienen el poder para transformarnos. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, porque muchas veces venimos de afuera con un pensamiento diferente a lo que realmente no conocemos. Muchos antes no conocíamos, yo en lo personal no conocía la Biblia, no tenía idea de su existencia, pero cuando llegué a los caminos del Señor, yo empecé a aprender. Después de un año empecé a tener Biblia y empecé a leerla. Primero no la entendía, pero aprendí a través justamente de los ancianos de la iglesia, de las ancianas, del que estaba predicando, cuán importante era, y empezó a llegarme al corazón. Entonces eso nos pasa muchas veces, ¿ya? Como dice, ella nos transforma. Al examinar la relevancia que tiene la Biblia para nuestras vidas hoy, nos podemos preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted estar segura que la Biblia es la palabra de Dios y no algo humano? Pues dice que la Biblia tiene mucho que decir de sí misma. La Biblia habla por sí sola, ¿ya? De hecho, al considerar la Escritura, verás que la veracidad de la Biblia se confirma a través de su contenido. Esta palabra, el contenido que ella tiene, nos habla. El contenido que ella tiene, conocemos a Dios. Porque esta es la palabra de Dios, viva, eficaz. Esta es la única que a nosotros nos enseña y nos habla constantemente. Cuando usted necesita una palabra de Dios, Señor, háblame. Dime lo que estoy haciendo, lo que pasa o lo que necesito. Háblame. ¿Y qué hago? Voy a la palabra de Dios y le pido, Señor, habla mi corazón. ¿Y qué hace al abrir la Biblia? Dios parece que no es una palabra al azar, pero abrimos la Biblia y Dios nos da justo. Esto es lo que quiero, esto es lo que Dios me está hablando. Entonces es maravilloso cuando Dios nos habla, lo escuchamos aquí hablar de su vida, hablarnos en el momento en que Él estuvo allí en la tierra, cuando anduvo caminando allí por la tierra. Desde el Génesis, aunque fue escrita por más de 40 autores a lo largo de varias generaciones, su mensaje es extraordinariamente consistente. Tiene un contenido fuerte, poderoso, para transformar nuestro corazón, para cambiar nuestras ideas, para decirnos esto es lo correcto y esto no es lo correcto. ¿Ya? Nos da un discernimiento de espíritu para entender. Antes no la entendíamos a lo mejor, pero vino la revelación de Dios a nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis se dan profecías que más tarde se cumplen. La verdad de la Escritura cambia los corazones y demuestra el carácter inalterable de nuestro Dios, porque Él no cambia. Vamos a leer Isaías 7:14. ¿Alguien la tiene? Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Isaías 7:14. ¿No?
Vuelvo a repetir, por tanto el Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está hablando a través de los años del tiempo pasado, porque esta profecía, esta palabra, la entregó Dios a través de Isaías hace 700 años, 740, 750 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Ya? Entonces esta palabra tiene por años, pero aún viene el cumplimiento. Y vamos a considerar que el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento de la profecía pasada. Vamos a leer Lucas 1 del 26 al 38. Lucas 1 del 26 al 38. ¿Quién lo tiene? Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ¿qué estaba hablando Isaías? Estaba hablando de una mujer que iba a ser virgen y que esa era la primera señal que nos dio, ¿verdad? Entonces ahora, aquí, en Lucas 1, 26 al 38, viene el cumplimiento de esa profecía. Imagínense, de 700 años antes hasta ahora, hasta el momento del nacimiento de Jesús, ahora estaba cumpliéndose, ¿ya? Y ejemplos como estos en la Biblia hay muchos. Nos ayudan a saber que podemos confiar en Dios, que lo que ha dicho su palabra, así como proclamó, y la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces, la Biblia es el libro fiel, la palabra de Dios fiel y fidedigna, ¿ya? Ahora la inspiración, segunda de Timoteo 3:16, Dios inspiró la palabra aunque fue escrita por personas. Una de las razones por las cuales podemos tener confianza en estos escritores porque fueron testigos oculares, directos de la obra de Dios. A ver, ¿se dan cuenta? Ellos vivieron, estuvieron con Jesús allí. Vieron los milagros, lo escucharon hablar, escucharon al Padre que hablaba cuando descendió sobre él, sobre Jesús cuando se bautizaba. El cielo fue abierto, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron allí presentes. Entonces por esa razón
ellos fueron testigos oculares y dijeron, es verdad, es verdad. Y fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios a escribir, ¿ya? Segunda de Pedro 1, 16 y 21. La experiencia que Pedro menciona en segunda de Pedro 1, 19, referencia a la instancia en la que él y otros oyeron hablar a Dios. Leer Mateo 7, quiero que lean esa, Mateo 7, 5, para confirmación de lo que les estoy hablando, ¿ya? Mateo 17, 5. ¿Alguien lo tiene? Ya. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, como testigo ocular, Pedro sabía que la palabra de Dios es viva, eficaz, y que esta era la palabra de Dios porque él estuvo allí en ese momento con él, ¿ya? Sin duda sabes que las palabras de la Biblia no fueron escritas solo por seguidores de Jesús, sino que también fueron escritas desde la antigüedad por otras personas, por profetas inspirados por Dios. Dios había inspirado a los escritores mucho antes a ellos, y en cada carta de Pedro escribió a los cristianos. Él nos ayuda a comprender que estos escritos antiguos siguen siendo importantes. El Antiguo Testamento es el más importante y el Nuevo también. ¿Por qué? Porque el Nuevo está en el cumplimiento de lo que todo se anunció aquí en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios no solo les estaba diciendo a los profetas qué decir a su pueblo en ese momento, sino que también les estaba dando una verdad relevante para aquellos de nosotros que vivimos miles de años después. Porque miles de años después estamos nosotros aquí con esta palabra. Pero la gran misericordia, puedo decir, de Dios hacia nosotros como creyentes en este tiempo es que nosotros tenemos los dos libros. Ellos tenían solamente la ley, la Torá, solamente la ley hasta los profetas, ¿verdad? Pero nosotros hoy por misericordia tenemos los dos y podemos leerla, asimilarla, tomarla para nosotros y ver que Dios es veraz, es fiel, es verdadero, y que si alguna promesa le ha hecho a usted, Él la va a cumplir. Y si no lo ha hecho todavía no es el tiempo, pero sí la va a cumplir. Porque Él, dice la palabra de Dios, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él nos ha hablado, ¿ya? Pero que tiene un momento, tiene su tiempo, dice. Entonces Él lo va a hacer, ¿ya? Entonces también dice: ¿cómo puede nuestro testimonio personal dar a otros confianza en la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que su testimonio personal le va a dar confianza de la palabra a otra persona que usted le está recién hablando o enseñando? ¿Ya? Usted ve una persona en necesidad, cualesquiera que ésta sea el problema que tiene, ya sea enfermedad, ya sea físico, emocional, espiritual. ¿Qué hace usted? ¿Cómo le da confianza de que Dios lo va a sanar, ya sea físico, emocional, o le va a restablecer un matrimonio? ¿Cómo lo hace usted? Usted va a esa persona, ora por ella y le dice: mira, mi testimonio es este. El Señor hizo tal cosa conmigo. Entonces no te lo estoy hablando porque otros me lo contaron, te lo estoy hablando porque conmigo lo hizo.
¿por qué no lo va a hacer con usted? Si Dios es el mismo, dice que es inmutable, Él no cambia por los tiempos, no cambia por las culturas, no tiene cambio. Dios sigue siendo el mismo de ayer, ese mismo Dios que conoció Isaías y que conoció Pablo, Pedro, ese mismo es hoy. Entonces lo puede hacer. Entonces eso es lo que nos acredita nuestro testimonio personal para hablarle a otra persona de que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2 y 13 al 13. Primera 2 y 13, ¿ya? Yo lo tengo aquí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra es muy grande para nosotros, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba en mi vida cuando el Señor se reveló a mi corazón, cuando Él me hizo el llamado, cuando salió a mi vida, lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces es muy grande para nosotros porque dice que nosotros no recibimos la palabra del predicador, qué sé yo, o de la persona que nos habló como palabra humana, que me estaba dando un consejo o estaba orando por mí como una persona humana, sino que estaba realmente, cómo llegó a mi corazón, cómo caló profundo en mi corazón, cómo marcó mi vida en mi corazón, fue porque oí que esa persona me estaba hablando la palabra de Dios, que Él estaba actuando en mi vida en el momento preciso que yo lo necesitaba. Y yo creo que para algunos de ustedes ha sido lo mismo. Y por eso creyó, ¿ya? Porque no recibió palabra humana que le estaban hablando, sino que era el consejo bíblico, la palabra de Dios, a su corazón, a su vida y en su necesidad. Este versículo y otros confirman la palabra de Dios en su mensaje y no el resultado de pensamientos humanos. Que un pensamiento, yo me imagino que estás pasando esto, así que yo te aconsejo esto, te aconsejo lo otro, toma esta pastilla, anda al médico, ¿sabéis qué? No, ¿sabéis qué? Mejor anda a verte las cartas. Ahí te van a decir, pero así. No, fue Dios mismo. Entonces esos pensamientos son humanos, de la gente que no conoce realmente a Dios, pero Dios a nosotros nos ha revelado su palabra. A nosotros Dios por misericordia salió a nuestro encuentro, me llamó por mi nombre, me dijo Gladys, Gladys, Gladys. Dios lo ha llamado así a usted y a muchas personas nos ha llamado así. Dios se ha revelado a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo no creer y no confiar en que esta palabra, la Biblia, es la revelación de Dios para nosotros? Y que en todo momento tenemos que clamar a ella, buscar de su guía, buscar la dirección. Amén. La buena obra que la Biblia sigue haciendo en las vidas de personas es otra prueba de que es la palabra inspirada de Dios. Porque aún en este momento el Señor nos sigue hablando por medio de la palabra. Y Él sigue obrando, trabajando en mi vida, trabajando en su vida, en su corazón y en mi corazón. En mi caminar, en su caminar. Leer Hebreos 1 y 1:2. Me buscan Hebreos 1:1-2.
Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Y me puede leer el 13:8 en Hebreos también, por favor? Hebreos 13:8. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia, ¿ya? Entonces, por las edades, por las generaciones, Él sigue siendo Dios. Y Él mismo, Él es inmutable. Este pasaje de Hebreo aclara que el mensaje de Dios y el mensaje de Jesús son uno solo, uno mismo, porque es un solo Dios, ¿ya? Y en Juan 1:1 presenta a Jesús como la palabra de Dios, a la máxima expresión de Dios. ¿Cuál es 1:1? Todos lo sabemos, ¿cierto? Que Jesús, que Dios era el verbo, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Él es el verbo, Él es Dios por sobre todas las cosas, ¿ya? De este modo la Biblia también es veraz desde el punto de vista de la consistencia, lo que Él consiste, lo que tiene para entregarnos, para hablar, ¿ya? No titubea en su mensaje respecto a un Dios relacional que busca a su pueblo, ¿ya? Él no titubea para buscarnos a nosotros. En Hebreos 4:12. A ver, ¿lo tiene alguien? Hebreos 4:12. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, para el creyente, para nosotros la palabra, para el creyente, o sea, nosotros la palabra de Dios dice que redarguye, dice que penetra como una espada de doble filo. Ya, primero entra y nos redarguye, nos convence, ¿ya? Y segundo, al salir, también, al sacar esa espada de doble filo, también esa palabra está ahí haciendo su obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que esa palabra tiene doble filo, doble interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que no va a salir solamente así, pero va a dejar en nosotros esa relevancia de que es Dios quien está hablando. No está hablando el predicador o la persona que está aquí adelante, cualesquiera que sea, que enseña, sino que es la palabra de Dios, ¿ya? Y si alguna persona, por ejemplo, le llegó esa palabra, aun cuando sea fuerte la palabra, esa palabra es para esa persona, es para nosotros, viva, ¿ya? Y muy eficaz. Entonces, esa palabra es la que nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. No va a ser solamente el conocimiento que nosotros alcancemos a tener, como les decía la otra vez. El conocimiento es bueno, importante,
Pero si el Espíritu Santo lo toma y viene, entonces eso nos va a redarguir de pecado, si estoy bien, estoy mal, si estoy cometiendo algo, estoy haciendo algo que no corresponde, el Espíritu Santo me va a convencer. En cambio, si esa persona no escucha la palabra de Dios, le va a salir por aquí, o sea, le va a entrar por aquí, pero le va a salir por aquí y se va a ir tal como salió. ¿Pero por qué? Porque esa persona no quiso escuchar lo que Dios tenía para él. Y tampoco es porque el predicador sabía que él estaba pasando cierta situación. No, simplemente es porque Dios nos conoce el corazón, la profundidad, la intención, ¿verdad? Entonces, es por eso. Entonces la Biblia tiene el poder de transformar activamente nuestra vida desde adentro hacia afuera y hace brillar la verdad en los rincones oscuros de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Por qué dice que hace brillar los rincones oscuros de nuestra mente? Porque hay procesos, hay lugares en nuestro pensamiento que aún no han sido resplandecientes, la palabra de Dios no les ha resplandecido, ¿ya? Entonces cuando llega es como cuando yo prendo una luz y me llega, Señor, la luz inmediatamente. Esa es la luz de Cristo y de su palabra, ¿verdad? Entonces eso hace en nuestros corazones y dice que desde adentro hacia afuera nos cambia. No es que me cambie de afuera porque estoy con una ropa bonita, no. Dios nos cambia de aquí adentro. Después vendrá esto que es secundario, pero lo más importante es tener un corazón, un alma limpia, pura, resplandeciente, que la palabra de Dios nos ha llegado y la ponemos por obra. Dice, esta transformación, sin embargo, solo como le estaba diciendo, solo puede suceder cuando dejamos que su luz brille, porque si yo no quiero escucharlo, que esto no va a brillar, ¿ya? Esta palabra no va a ser mella en nuestros corazones. Esta palabra, los patrones de nuestros pensamientos y de nuestras motivaciones experimentarán cambios desde adentro hacia afuera. Pero van a ser duraderos también. ¿Pero cuándo? Cuando escuchemos la palabra de Dios. Porque yo puedo estar aquí en este momento escuchando esta enseñanza, pero si mi mente está, dejé prendida la olla, no me acuerdo si la apagué, la cocina, corté el agua o cualquier otro pensamiento. Entonces no estoy escuchando porque mi pensamiento está en otro lugar, está enfocado en otra cosa. Entonces no escucho la palabra de Dios y no escucho lo que Dios quiere decirme en este momento, enseñándome en este momento, ¿ya? Entonces dice que experimentaremos cambios duraderos solo cuando escuchemos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestras vidas. Debemos poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque yo también, como le digo, no saco nada con escucharlo. Ya puedo escuchar la palabra por años, por meses, ya, escucharla, pero ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando muestra que realmente Dios me ha cambiado? Primero a Dios, por supuesto, y luego al que está alrededor de mi entorno, ¿cierto? De mi vida, ya sean vecinos, parientes, amigos, ustedes mismos, la congregación misma. ¿Habrá crecido esta persona? ¿Será madura espiritualmente? Y Dios nos está mirando. Dios nos escucha. Entonces debemos aprender a ponerla por obra también en nuestras vidas. No es necesario decir, yo he leído la palabra, en mi vida la habré leído unas 30 veces. Me la sé de memoria. Pasajes bíblicos que me los sé de memoria.
Pero ¿y la obra, la muestra, el fruto? ¿Cómo está? ¿Está diciendo que realmente la leí 30, 20, qué sé yo cuántas veces en mi vida? Si la he pasado por alto, la he leído como un simple libro o una revista. Eso no es así. Debemos demostrarle a Dios primeramente que realmente estamos valorizando su palabra y que tratamos con todas las fuerzas que Él nos da y la fuerza humana también de aprenderla y de ponerla por obra. Porque le voy a decir que poner la palabra de Dios por obra, de tratar de ser semejantes a Jesucristo, no es fácil. No es fácil. ¿Ya? Solo con la ayuda de Dios se puede. Y que mi corazón esté dispuesto al cambio. Señor, te entrego mi corazón, mi vida, para que tú opere el cambio que tú quieres hacer en mí. Porque a lo mejor yo pienso de una manera, pero Dios tiene otro plan. Me dicen, no, yo en esto estás mal, pero yo no lo quiero reconocer, ¿ya? Tal vez por mi orgullo, tal vez por mi arrogancia. No, si he leído la Biblia hace 30, 20 años que la estoy leyendo, entonces me la sé. Pero eso, ¿qué me dice a mí? ¿O qué le dice a usted? Que soy una mera religiosa, y la otra es que soy una mera farisea, una hipócrita. ¿Por qué? Porque usted no ve el cambio y Dios menos. Dios no lo ve, Dios lo conoce. Y Dios por algo me está hablando una y otra vez. Pero la he leído 20 veces y la paso, como dije, como una simple revista cualquiera. Pero no hay cambios en mí. La Biblia, la palabra de Dios nos transforma. Nos transforma, pero también debemos permitir esa transformación en mi vida. Tengo que decirle, Señor, aquí está mi vida, transfórmala a lo que tú quieras, no a mi propia voluntad, a mi propio pensamiento. Ya dice que la Biblia, como la palabra de Dios, no solo es el fundamento de nuestra fe, sino es un precioso tesoro para cada creyente. En sus páginas podemos descubrir verdades y aprender más acerca de la naturaleza y el corazón de Dios, nuestro Creador y Salvador. Él es nuestro... ¿Sabe qué? Yo quisiera que me leyera a alguien el Salmo 19 desde el versículo 7, ¿ya? Por favor. Porque yo al estudiar esa palabra me vino, ese salmo quiero decir, me vino a la mente y es tan hermoso, tan precioso, que de verdad el Salmo 19, versículo 7. ¿Lo tienen, Ana? Ya. La ley de Jehová es perfecta. Amén, dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? La ley de Jehová es perfecta y hace sabio al sencillo, al humilde. Qué hermosa palabra. Dios dice que nos hace sencillo. Al arrogante, al que se creía altivo y todas esas cosas, lo hace sencillo. Pero es la ley de Jehová, o sea, esta palabra es la que nos coloca a ser humildes, nos habla de la humildad. ¿Por qué? Porque Jesucristo era humilde, era un hombre humilde, sencillo, que proclamaba la palabra y confiaba en la dirección de su Padre. Siempre Él tenía una comunicación, una relación íntima con su Padre. Le contaba todas las cosas. Nosotros también tenemos que ir donde Él y contarle todas nuestras cosas. Aunque usted crea que esta cosa es pequeñita, contársela, hablar con Él.
Esa es nuestra fe, nuestra comunión con Él, nuestra intimidad personal con Él, ¿ya? Y ese salmo, siempre que lo leo, a mí me quiebra de verdad, me quiebra el corazón, porque veo que esa palabra es tan hermosa. Aunque las palabras audibles de Dios son escasas hoy, audibles, Él todavía habla a su pueblo a través de la Biblia. Martín Lutero, una figura clave en la historia de la iglesia, dijo en una ocasión: la persona que quiera oír hablar a Dios, que lea la Sagrada Escritura. Muchas personas yo he conocido que dicen: pero si a mí Dios no me habla, ore usted porque usted está cerca de Dios y a mí no me habla de ninguna forma, es que yo estoy lejos y todas esas cosas. Pero debe conocer a Dios. ¿Cómo lo va a conocer? Si no intimida con Él en la palabra de Dios, si no lo conoce. Allí Él nos habla diariamente, en la noche, en la mañana, a la amanecida, a la hora que usted despierta. Allí está su mente, su pensamiento con Dios. A veces en el sueño, a mí me ha pasado, he despertado cantando alabanza, o Él me está hablando y digo: gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo, sigues conmigo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios no me habla si esta palabra me enseña de Él y me habla personalmente y me dice lo que debo hacer y me enseña, sobre todo con los proverbios, nos enseña un estado de vida, cómo debo vivir esta vida? Me enseña, me encamina. Los salmos son tan hermosos porque me llevan allí a la adoración, al trono mismo de la gloria de Dios. Su palabra me lleva allí y recordar. Mi imagen, mi imaginación vuela con los salmos. Me imagino, cuando aprendí el Pentateuco, me enamoré de esa palabra porque yo me imaginaba a Dios cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba a la puerta del tabernáculo, cuando hablaba con el pueblo, le daba las leyes. Era tan grande, tan imaginable como deben haber sido. Ellos tuvieron una relación allí directa con Dios, sobre todo Moisés, cara a cara lo tenía, ¿ya? Entonces, una vez le pedí al Señor que yo quería conocerlo, tener un cara a cara con Él. Y empecé a orar en esa dirección. Y un día en la ducha, el Señor me habla y no me dijo nada, cositas buenas, sino que me habló cosas que yo aún tenía en mi corazón. Y le puedo decir que ya llevaba como unos 15 años caminando con Él. Y me impactó. ¿Cómo? Esto está en mí, todavía está en mí. Y el Señor me dijo sí. Y ahí en la misma tina, en la misma ducha, me arrodillé y le dije: Señor, perdóname, pero ahora yo quiero que me cambies. No importa lo que tengas que hacer, cómo me lo tengas que decir, pero cámbiame. Porque a veces nosotros pensamos que estamos súper bien, pero no es así. Y cuando le pedí ese cara a cara, y si usted se lo pide, prepárese. Y prepare su corazón para recibir lo que Dios realmente está escudriñándome. El corazón está escudriñando mi vida. Porque yo, a lo mejor a los ojos de ustedes, yo puedo ser íntegra o soy espiritual. Pero ¿sabe qué? Tampoco es así. Porque Dios es el que conoce. Y Dios es el que me enseña. Como le enseña a usted. Porque a veces tenemos una alta estima de nosotros, pero vamos a ver la estima que Dios tiene de mí. Y esa es la importante, esa es la que vale. Porque yo y usted tenemos que agradarlo a Él. Yo no puedo agradarle a ustedes, debo agradar a Dios primeramente. Aunque usted se enoje conmigo y me diga: no, hermana Gladys, esa palabra no es así.
pero yo tengo que agradar a Dios y decir lo que la palabra dice. Dice que no puedo quitarle ni una jota ni una tilde, pero tampoco puedo aumentar, ¿verdad? Entonces, preparémonos para cuando tengamos ese cara a cara con Dios, ¿ya? En esencia y el acto de leer la Biblia nos permite oír cada día la voz de Dios. Ahora, lo que creemos. La escritura de toda la Biblia son verbalmente inspiradas por Dios. No solo las ideas fueron inspiradas, sino que hasta la elección de las palabras fue inspirada cuando los escritores originales eran movidos por Dios para escribir lo que Él quería que ellos dijeran. Ellos hicieron y dijeron. Dios eligió hasta las palabras correctas para que ellos escribieran ahí y nos dijeran a nosotros. ¿Por medio de qué? De esta palabra, ¿ya? Él eligió, inspiró, tomó la boca, todo de los profetas y de todos los que escribieron, ¿ya? ¿Para qué? Para que realmente se dijera lo que Él quería, como Él lo quería expresar a nosotros. No era que ellos tomaron una idea, me imagino esto, o una situación extraña, ¿ya? Sino que fueron realmente inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra. Amén. Por tanto, creemos que las Escrituras son la palabra de Dios y una manera en la que Él se revela a nosotros. Infalible. Todo lo que enseñan es verdad, fidedigno y no fallará. La guía divina y autoritativa de nuestra fe, creencia y manera de vivir. Esto lo corrobora 2 de Timoteo 3, 15, 17. Lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? ¿Quién tiene esa palabra? 2 de Timoteo 3, 15, 17, del 15 al 17. 2 de Timoteo. ¿La tiene alguien? ¿La encontró? Amén, hermano. Sí. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿me puede también leer Primera de Tesalonicenses 2 y 13? Primera de Tesalonicenses 2 y 13. Primera de Tesalonicenses 2 y 13. O sea, 2 y 13. Eso. 2:13, ya. Sí. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Amén. Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Esa palabra es la verdadera palabra de Dios, ¿ya? Y dice que actúa en nosotros, los creyentes, dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Esta está Tesalonicense. Según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Amén. Y 2 de Pedro 1:21.
Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? La profecía nunca fue traída por voluntad humana porque yo diga, ya, hoy día me paro aquí y voy a profetizar. Eso no es así. Siempre fue inspirada por el Espíritu Santo a esos hombres y aún en la actualidad el Espíritu Santo puede hablar por medio de profecía, por medio de quien Él quiera usar. Amén. Dice, si no estamos, ahora una pregunta, si no estamos de acuerdo con la noción de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que por tanto es infalible y tiene autoridad, no tenemos una norma objetiva sobre la cual basar nuestras vidas. Si yo no estoy de acuerdo con esta palabra que es la palabra de Dios y está inspirada por Él, ¿qué norma tengo? ¿Cómo puedo tener un objeto para un objetivo en la vida para seguir adelante? Entonces, esta palabra a mí me perfecciona, me habla, me enseña, me guía, me conduce por la senda correcta, por el camino correcto, por las decisiones que yo debo tomar. Entonces, por eso esta palabra es la palabra de Dios. En vez de tener una guía fija y confiable, todo se vuelve relativo e incierto si yo no la creo. Si yo no la acepto como lo que es la palabra de Dios hablando. Sin embargo, como Dios no cambia, esto está en Santiago 1:17, podemos estar seguros de que su verdad también permanece firme, imperecedero y a través del tiempo, las generaciones y las culturas. ¿Ya? Santiago 1:17. Leamos Santiago 1:17. ¿La tiene alguien? ¿La encontró? Sí, por supuesto. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Se da cuenta? Él no cambia. Él es inmutable. Y todo don perfecto que haya en su vida, en mi vida, toda dádiva que yo haga por otra persona, proviene del corazón de Dios. Netamente del corazón de Dios. Su palabra es real y verdadera. Amén. Vamos a pasar al texto que tenemos para memorizar, ya, para que no se les olvide. Sí, el texto bíblico es 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados en todo momento, con toda palabra de Dios en nuestros corazones, para cualquier momento en que Dios nos diga, hoy te voy a utilizar. ¿Ya? Y para enseñarnos, ¿ya? 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a pasar la ofrenda por mientras, ¿ya? Amén. Bendito Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor bendito, que es verdadera y eficaz en todo tiempo, Padre Celestial. Como dice la palabra, Señor bendito, es
inmutables, Señor bendito, porque tú, Señor, los reargullos nuestros corazones en cada momento que la leemos, Padre Santo. Bendice, Señor amado, a todos mis hermanos y provee para todas nuestras necesidades, Señor, y multiplica, Señor, lo que vamos a recibir este día, Señor, como ofrenda para tu obra, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén. ¿Podríamos leer el texto bíblico todos juntos? Segunda de Timoteo 3, en 16 y 17. Amén. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sí. Ya, hermanos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, entregar esta lección. Amado Señor, en esta hora te damos gracias. Muchas gracias por tu enseñanza hacia nuestras vidas, por recordarnos, Señor, tu palabra en cada momento, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar aprendiendo, recordando tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza. Yo soy la primera en aprender, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta mañana a aprender de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.